Asimismo, en estos momentos el juez Julián López dispuso la prisión preventiva del exgerente de prensa del grupo Alba Visión SNT CN9 en la causa que soporta por coacción sexual y acoso sexual. Esta mañana apenas llegó al palacio fue detenido por los agentes de seguridad y permaneció en el retén hasta el inicio de la diligencia, ya que hasta el momento no se había presentado ante las autoridades. Es lo que últimamente está pasando acá. Acaba hace minutos de salir el juez a informar su decisión. Bueno, Todavía no se sabe a dónde será trasladado, posiblemente a la penitenciaría de Tacumbu, sí, a la prisión que esté ¿dónde disponible para su traslado. O sea, eso es o sea, las autoridades penitenciarias, entonces, el que dispuso a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, ¿verdad? Sí, Pero las autoridades penitenciarias van a ver si ahí puede ingresar reclusos o en su defecto tienen que remitirle mientras tanto a otra prisión, a otra penitenciaría. Es así, Araceli, ¿verdad? así mismo, Carlos. Y recordarles también a todos nuestros oyentes que cuando se le preguntó a Carlos Granada sobre esta justa diligencia, dijo que él confía en la justicia. Se limitó a decir eso, que confía en la justicia y que ya vamos a ver. Y ahora el juez Julián López decretó su prisión preventiva. Recordar también que son más de 6 víctimas las que denunciaron a Carlos Granada. Claro, eso es muy importante que la gente entienda. La imputación contra Carlos Granada, o sea, en la imputación se relata el testimonio de 6 víctimas. Es muy Exactamente. fuerte, es muy fuerte. Nosotros en su momento habíamos desmenuzado esta imputación que habían presentado, 3 fiscales presentaron. Son 3 mujeres, creo que una, Natalia Silva. ¿Te acuerdas los nombres de las fiscales que intervienen en esta causa, Araceli? Sí, las fiscales son Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Natalia Silva. Bueno, las 3 fueron asignadas o designadas para ocuparse de la investigación con respecto a estos hechos por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. ¿Cuáles son los hechos que se le atribuye a Granada, Araceli, si tenés a mano? Sí, a Carlos Granada se le atribuye acoso sexual, coacción sexual y coacción. Bueno, coacción sexual. Ese es el hecho punible más grave que soporta. Carlos Granada es el más fuerte y entonces reiteramos, el juez Julián López, juez de garantías de la ciudad de Asunción, de la circunscripción judicial de Capital, entonces acaba de disponer la prisión preventiva de Carlos Granada, del periodista Carlos Granada. Es la información entonces de último momento, porque esto lo acaba de disponer el juez. Es así, Araceli, ¿verdad? Sí, así mismo, hace aproximadamente 5 minutos que salió a informar el juez sobre su resolución, que vamos a estar pasando también el video para que la gente pueda ver a través de nuestras redes sociales lo que nos decía, lo que nos contaba el juez. Perfecto, excelente. ¿Hará alguna otra novedad? Por el momento es eso, a la 1:30 está pactado que inicie de vuelta el juicio a Steven Patrón, que vamos a estar cubriendo también y vamos a pasar los reportes. Claro, eso ayer se suspendió, ¿por qué? Porque, ¿qué pidieron? ¿Por qué razón? Ayer tenía que iniciarse, ¿verdad? Sí, plantearon incidentes que se tenían que se resolvieron, ¿verdad? La nulidad de la acusación que el tribunal rechazó, pero se pasó para hoy, ¿verdad? Se suspendió porque Steven Patrón había manifestado que estaba con un cuadro gripal y no podía estar en la audiencia. Él se presentó, pero dijo que se tenía que retirar porque no se sentía bien. Y dada esa circunstancia, se dispuso que él hoy participe vía medios telemáticos. Correcto. ¿El tribunal está presidido e integrado por quiénes en esta causa? ¿Te acuerdas? ¿O no? Sí, 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 te digo, tengo acá a mano. El tribunal está por Inés Galarza, Olga Ruiz y Fabián Weincefe. Weisense, sí, exactamente. Weincefe, sí, así Bueno, mismo. Inés Galarza, Fabián Weisense, ¿y quién? Olga Ruiz. Olga Ruiz. Bueno, son los 3 integrantes de este tribunal que va a juzgar entonces la causa a Steven Patrón y otros. Los hechos Así mismo. punibles me dijiste, o te acordás, Ara, para que podamos manejar. Sí, por violación a la ley 4036/10, portación y tenencia. Ah, no, espera.
te digo. Se me fue acá. Sí, no te preocupes. Entre los apuntes es por... está acá, se me fue entre toda la información que tengo. Sí, es por portación y tenencia, así mismo, por violación a la ley 4036/10, así mismo, correctísimo. Bueno, es por el caso de bombas Molotov. De bombas Molotov, exactamente. Es para que la gente se ubique, porque así conoce la gente. Entonces, en el caso de bombas Molotov, que ayer empezó el juicio, se suspendió y se reinicia a la 1:30. Está previsto Así reiniciar, mismo. entonces a las 13:30 horas está previsto reiniciar este juicio oral y público por los jueces Inés Galarza, Fabián Weisensen y Olga Ruiz. El caso de los ministros de la Senat y también de Agricultura que tenemos, ¿verdad? Sí, hoy continuó el caso de los exministros de la Senat con pruebas documentales. Vamos a ver cuándo otra vez se presentan a declarar testigos. Hoy fue netamente documentales. Bueno, correcto. Ahora, estamos atentos a cualquier novedad. Muchas gracias por este informe. Muchas gracias a vos, Carlos. Estamos en contacto. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad. Araceli Gutiérrez, desde el Palacio de Justicia de Asunción. Reitero, el juez Julián López acaba de decretar la prisión preventiva del periodista Carlos Granada. Dispuso que sea remitido a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o, en su defecto, que las autoridades penitenciarias dispongan a qué reclusión va a ser destinado entonces Carlos Granada si ya no se admiten reclusos en la Penitenciaría Nacional. Eso ya va a quedar a cargo de las autoridades administrativas, o sea, las autoridades penitenciarias, que a su vez dependen del Ministerio de Justicia. Esta entonces es la novedad. Se presentó esta mañana junto a su abogado Álvaro Arias, quien antes de ingresar a esa audiencia había declarado que se había solicitado medidas menos gravosas al juzgado, y para eso se ofreció una fianza real de 635 millones de guaraníes. Sin embargo, entonces el juez Julián López hizo lugar a lo que pidieron las 3 fiscales que investigan esta causa, que en su momento solicitaron la prisión preventiva del señor Carlos Granada. Bueno, esta es la información del momento. Y también una información que llamó muchísimo la atención y acapara la atención, es que el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, se entregó para cumplir su condena efectiva de 2 años de cárcel por usurpación de funciones públicas. Esta es la causa más leve que tiene, por usurpación de funciones públicas. Tiene otras condenas por corrupción que no están firmes, todas están apeladas. Reitero entonces que el ex intendente Roberto Cárdenas ya cumple con su condena por usurpación de funciones públicas. Ahora vamos a retrotraernos un poco y vamos a hablar de lo que pasó ayer. Ayer a la tarde nos había informado nuestra compañera Araceli Gutiérrez desde el Palacio de Justicia que un tribunal de sentencia sobreseyó a el ex senador paraguayo Cubas. Y acá quiero entender bien, y para eso ya vamos a entrar en contacto con la abogada Jessie Ruiz Díaz, para que ella nos explique, porque muchos nos corrigieron, nos dijeron es absolución, es sobreseimiento y todo ese. Y después también otro punto muy importante que ya adelanto es el hecho de que se antedató, creo que, el acta de la audiencia preliminar. Pero para que nos explique bien qué es lo que ocurrió, ya estamos entonces en contacto con la abogada Jessie Ruiz Díaz. Doctora, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, a tu compañero. Gracias a ustedes por este contacto. Doctora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Puede explicarnos, a ver, para que todos podamos entender por qué hechos punibles fue acusado, para que podamos entender, se iba a ir a juicio oral el ex senador paraguayo Cubas? Sí,
Bueno, la verdad que es un poquito larga la historia, pero voy a tratar de sintetizar y entiendo también el tiempo de la radio, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros fuimos convocados a una audiencia preliminar para el día 29 de diciembre del 2021. Concurrimos a esa fecha, se han presentado todos los incidentes respectivos en la audiencia preliminar, todo ocurrió normal, pero no culminó ese día la audiencia. Se tenía que correr traslado de los incidentes al Ministerio Público y se trasladó esa audiencia, la continuidad de esa audiencia para el día 30. Bueno, ese día 30 ya era el último día del año, efectivamente la jueza en esa ocasión no resolvió los incidentes que Ahí planteamos. quiero detenerte un poquitito. 29 de Sí. diciembre, la audiencia preliminar continuó el 30 y ¿ante qué jueza? ¿Cuándo nos decís jueza? Bueno, este desarrollo de la audiencia preliminar se dio ante la jueza de garantía, en ese tiempo era la jueza de garantía número 5 que estaba interinando, que es la doctora, espérame que ahora justo No, me no acuerdo es más el dato. Galarza, no es. Inés Galarza, Bueno. perfecto. Inés Galarza. Mm. Inés Galarza y estaba interinando garantía 5. Bueno, ella desarrolló esta audiencia, nos convocó para el 30, nos constituimos el día 30, continuó la audiencia y nosotros en ese momento esperamos ya tener la resolución, por lo menos la resolución medular de lo que iba a acontecer con los incidentes, lo cual no ocurrió, y ella nos convoca para la firma de el acta el día 3 de enero del 2022, para el 3 de enero. Obviamente esa situación yo le comenté al señor Paraguayo Cuba de que eso no se puede dar, de que la jueza ni siquiera haya dictado en lo medular la resolución de los incidentes, pero que oportunamente nosotros podíamos atacar esa situación con la apelación respectiva de la resolución. Nosotros nos constituimos, o sea, específicamente la doctora Yolanda Paredes, que también está trabajando en la defensa de Paraguay de Cuba, ya se constituye el día 3 de enero, el día que fuimos convocados a la audiencia. En ese momento tampoco, el día 30, para aclarar nada más, tampoco firmamos ningún documento, acta. Ellas nos convocan solamente para las firmas de las actas para el día 3 de enero del 2020. Nos estamos refiriendo al acta de la audiencia preliminar. Al acta de la audiencia preliminar, Así sumado mismo. a que no se resolvieron los incidentes, tampoco firmamos las actas ese día 30. El día 3 de enero se constituye Yolanda, la actuaria le informa de que las actas todavía no están terminadas y que por supuesto que tampoco estaba el auto de elevación. Entonces, yo cuando me comunico con Yolanda, le digo, mira, no puede pasar tanto tiempo, esperamos el día 4, el día 5, yo le digo, no, esto ya pasó demasiado tiempo de la audiencia, algo raro está pasando, me constituyo el juzgado de garantía número 5, en ese momento le pido a la actuaria, por favor, acceder a las actas y también qué pasó con la resolución de lo que sucedió en esa audiencia. En donde ella me dice, sí, todavía no están las actas, doctora, si me podría esperar un ratito. Ella ingresa, vuelve a salir a ventanilla y me informa, doctora, yo te comento que las actas están todas firmadas ya el día 3 y también el auto de elevación ya está en el sistema. Pero era inconcebible para mí esa situación, siendo que todos los días yo venía revisando el sistema, Carlos, el 3, el 4, el 5 a la mañana, a las 7 de la mañana estaba revisando y no encontré ninguna resolución. En ese momento, cuando estaba frente al juzgado, que eran más o menos 8 o 9 de la mañana, entro en el sistema y verifico que supuestamente hay una resolución del auto de elevación cargada con fecha 30 de diciembre del 2021. Yo me quedo asombrada porque para mí, bueno, el sistema es invulnerable, no se podría cambiar las fechas de una resolución. Me llamó sumamente la atención, obviamente que me negué en ese momento a firmar las actas porque le digo a la actuaria, esto no está bien, o sea, ¿cómo se pudo haber? La doctora Yolanda vino el 3, yo estoy viniendo ahora, vos me dijiste hace 5 minutos que las actas no están, ahora me decís que ya están todas firmadas, me mostrás una resolución, y yo le digo, mostrame la resolución, me muestra una resolución que ni siquiera tenía código QR, me muestra que tampoco tenía ni mesa de entrada en estadística, y yo le digo, pero ¿de dónde salió esta resolución? Si todas las resoluciones tienen que ser digitalizadas.
Lo que sí que me dice, bueno, si querés más o menos llevar y ahí, y bueno, ella dejó una constancia de que yo no quise supuestamente firmar el acta, que es cierto, no quise firmar un acta y mucho menos avalar o convalidar una resolución que para mí era de dudosa procedencia. Claro. Más aún cuando obviamente la fecha era 30, yo estaba al 5 y se carga en el sistema. Entonces, ese mismo día, Carlos, me tomé la molestia de ir a verificar en informática y le pregunto, pero ¿cómo una resolución se puede antedatar? Espera, ¿qué fecha? ¿Eso fue el 5? ¿Cuánto? ¿El 5? El 5 de enero del 2022. 22, sí. Este enero, ¿verdad? De este No, año. no entiendo porque es que estoy anotando nomás fecha por fecha acá en mi, No, en claro, mi pero agenda. también 29 de yo no diciembre, puedo. 29 y 30 fue tu audiencia. Les convocó para firmar el acta el 3 de enero y ese día 5, como no estaba todavía, ustedes se fueron el 4, volvieron el 5 y ese 5 te encontraste después con la sorpresa de que aparece una resolución, un autointerlocutorio por el cual se eleva esa causa a juicio oral y público supuestamente de fecha 30 de diciembre del 2021. Es así, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y Pero con un agravante, Carlos, sí, de que esa resolución que estaba en el sistema y que yo les puedo facilitar a ustedes para que los puedan ver, verificar, y que también eso le exhibí al tribunal, esa resolución no tenía ni sello de estadística, porque lo que se presume que es cuando en formato papel mínimamente tiene que ir a estadística del Poder Judicial y el famoso sellito de estadística que avala la fecha de emisión de esa resolución. No tenía ese sello y llamativamente ni siquiera tenía el código QR. Cuando yo fui a averiguar en informática, le consulto a la gente de informática si Garantía 5 ya estaba dentro del proceso de digitalización y sí, efectivamente ya estaba incorporado al proceso de digitalización desde el 2021 ya, desde mayo. digitalización, estamos hablando ya del expediente electrónico, ¿verdad? Expediente electrónico donde todas las resoluciones se tienen que dictar con el código QR respectivo. Y que supuestamente no es vulnerable. Y supuestamente ese documento es el que avala la fecha, ¿verdad? La autenticidad, obviamente, del quien emite esa resolución y, por supuesto, la fecha. Llamativamente, ese documento no tenía ni QR ni tampoco sello de estadística. Entonces, cuando nosotros hacemos todas las indagaciones y efectivamente constatamos de que el expediente estaba habilitado, el expediente electrónico, no tenía QR, no tenía sello estadística, es ahí donde ese mismo 5 de enero me constituyo en auditoría de gestión de la Corte y formulo una denuncia. O sea, en realidad era una auditoría, o sea, solicité una auditoría de lo que aconteció en esa audiencia. Y bueno, a raíz de todo esto que te estaba comentando, Carlos, es que yo planteé un incidente inominado de nulidad, no solamente del acta de audiencia. Esperamos un ratito. Ese ya es posterior. Vos te constituís, quiero entender bien porque es una cuestión demasiado grave, ¿verdad? Bueno, vos te vas, te constituiste en la oficina de denuncia, me dijiste, ¿o dónde? Para pedir una auditoría. Sí, pedí auditoría en reacción inmediata de la Corte. En auditoría, en la dirección de auditoría. Auditoría de reacción inmediata, sí, de la Corte Suprema. Bueno, esa auditoría se hizo. ¿Y qué concluyó esa auditoría? En esa auditoría se constató cada una de las circunstancias que yo he denunciado. Se constató, en primer lugar, de que efectivamente esa resolución nunca había ingresado a estadística. 1, que no tenía sello de estadística. 2, ¿verdad? 3, que también el sistema de gestión jurisdiccional en ese tiempo, en Garantía 5, estaba funcionando en perfectas condiciones. También se constató que efectivamente la resolución se sube el día 5 de enero, tal cual hemos nosotros argumentado. Y esa subida se dio justamente a las 8:30 de la mañana, tiempo en que nosotros nos habíamos constituido en la Secretaría del Juzgado. Todas estas circunstancias, además de también encontrar ya la gente de auditoría una falencia en el acta de la audiencia preliminar, porque y también nosotros eso le mencionamos al tribunal ya, que el acta supuestamente tenía fecha 27 de diciembre. ¿Cómo podría tener fecha 27? Si el 29 se hizo. Recién era el 29, ¿verdad?
Y en una de las actas estaba la convocatoria a las partes el día 3 y en otra no estaba. O sea, habían dos actas diferentes, una en el expediente y una en el expediente electrónico que no coinciden in extenso, ¿verdad? Entonces, todas estas irregularidades fueron constatadas por la gente de auditoría, que es lo que después también fue el motivo por el cual nosotros presentamos este incidente y bueno, ahí que llega lo que sería la sustanciación de la audiencia propiamente. Ahí lo que quiero llegar, para que la gente entienda bien, entonces, todas las denuncias de estas irregularidades, o sea, la denuncia de que se antedató esa resolución, entonces quedó confirmado, y de que el sistema también, el expediente electrónico es vulnerable, quedó confirmado entonces con una auditoría del propio Poder Judicial. Ahí quiero aclarar algo, Carlos. Sí. Quiero aclarar algo para también, en cierta forma, darle rédito también al sistema, que en realidad no fue. Yo en ese tiempo, cuando hice la denuncia, pensé que este sistema era vulnerable, porque me quedé muy preocupada de cómo podría aparecer una resolución con fecha 30 y yo estando el 5. No, lo que pasó fue lo siguiente, y que ya después nosotros también nos cercioramos. La jueza de garantía, ella no subió el documento, el supuesto auto de elevación, lo digo así, ella no subió en el formato de una resolución judicial dentro del sistema. Ella subió en un formato de acta. Y al subir en un formato de acta, aparentemente el sistema sí puede cargar una fecha diferente a la fecha de carga en el sistema. Esa es una cuestión que todavía a mí me queda por dilucidar, Carlos, que todavía no entré así mucho en detalles, ¿verdad?, con la gente de auditoría. Pero lo que en concreto te quiero contar esto, porque hay que verificar bien en qué tipo de actuación subieron. Y acá subieron como un acta el auto interlocutorio, cuando el juzgado en todas las otras causas, se pudo verificar también en este juicio oral, que todas las otras resoluciones fueron emitidas como autos interlocutorios cuando se trataba de incidentes y demás. Y todo fue bien con el código QR. El único expediente en el cual no se subió como resolución judicial dentro del sistema fue el de Payo, y subieron como acta. Entiendo que lo hicieron así porque con eso sí podían alterar la fecha de carga, a la fecha que supuestamente figuraba como actuación procesal. Y eso hizo que no se genere esa notificación electrónica. Es así muy técnico lo que te cuento, pero la verdad que me gustaría que la gente lo pueda así mismo visualizar, que hizo el tribunal y entendió perfectamente qué es lo que hizo este juzgado para supuestamente sostener de que la resolución fue dictada el 30, pero en realidad no fue dictada el 30. Fue dictada, o sea, fue subida al sistema el día 5. El día 5 de enero. 5 de enero del 2022. Del 2022, claro. Entonces, ¿por qué te hablo de la gravedad de lo que hicieron en el juzgado? Porque ellos, a sabiendas de que si subían como acta, eso no iba a generar nunca ninguna notificación electrónica. ¿Y qué es lo que pasó? Nunca se generó esa notificación electrónica del auto de elevación. Por ende, nunca nosotros, ni la Fiscalía, tuvo esa oportunidad procesal para poder impugnar esa resolución. Y tampoco el juzgado nos notificó formalmente o en forma física esa resolución. Y así mismo como estaba, remitió los antecedentes a sentencia, remitió todos los autos a sentencia. O sea, ustedes no apelaron ni pudieron apelar por este motivo. Bueno, nunca notificado formalmente de esa resolución. Pero es grave la situación, doctora. ¿Qué es lo que pasa ahí ahora? ¿Se abrió un sumario o qué para deslindar responsabilidad? Se abrió un sumario y nosotros en realidad a ese sumario lo pudimos acceder porque vos sabés que también la Corte maneja con confidencialidad estos temas de las denuncias y demás. Nosotros pudimos acceder a través de este incidente que yo había planteado en este juicio oral y público, porque a raíz del incidente yo solicité que el incidente se pueda abrir a prueba y requería al Tribunal de Sentencia que se pueda librar los oficios a las distintas dependencias de la Corte, entre ellos a Estadística
solicitamos auditoría y solicitamos también a los encargados de informática de la Corte, que es la oficina de TIC de la Corte Suprema. Entonces, en estas tres dependencias solicitamos estos oficios. El tribunal nos habilita la oportunidad de poder diligenciar estos oficios y el día de ayer todas estas pruebas de informes fueron entregadas al juzgado y nosotros pudimos leer todos estos informes. Y ahí verificamos que efectivamente en auditoría ya concluyó este sumario, o sea, la parte preliminar, y donde como última disposición, te puedo facilitar también esta conclusión de auditoría, donde se le va a intimar probablemente, o se le va a intimar porque esa fue la última diligencia que verifiqué que se hizo, se le va a intimar a la jueza Inés Galarza a explicar los motivos por el cual se dieron estas circunstancias que fueron constatadas por la gente de informática, ¿verdad? Claro, ¿y cuándo terminó esa auditoría? Y en estos días nada más, Ah, no te quiero correcto. mentir No. con los otros, en estos días. No, por eso, Ahora, a ver, porque ellos ya le tienen que pedir el informe, estamos ante una situación extremadamente grave. O sea, vos sabés lo que es antedatar una resolución judicial. O sea, es gravísimo y aparte se les privó a ustedes de derechos y garantías constitucionales clarísimos, ¿verdad? Pero eso es entre paréntesis. Bueno, entonces quiero entender, aparte de acá, ustedes se van ante el tribunal, vos solicitas una serie de pedidos, decís el tribunal de sentencia presidido por Carlos de Mosilla. Carlos de Morcilla, si nosotros planteamos este incidente de nulidad, no solo, o sea, de la audiencia preliminar y o sea, porque ahí dividí yo en dos partes. Entonces, por un lado está el acta que tenía muchísimas desprolijidades en cuanto a fechas y demás, y el acto de la audiencia. Porque el acto de la audiencia también pedimos la nulidad, porque en el acta se dejaba constancia efectivamente de que nosotros no firmamos el acto. Y no firmamos porque efectivamente esa acta nunca terminó de entregarse el día 30. Y tampoco el día de la supuesta convocatoria, que ellos dicen que estaba el 3 y no estaba el 3. También se dejó constancia en el acta de que la jueza nunca se expidió inmediatamente determinada la audiencia respecto a los incidentes, porque el código es súper claro en ese sentido, Carlos, de que una vez terminada la audiencia, la jueza tiene la obligación de expedirse sobre todas las cuestiones que se debatieron en esa audiencia preliminar. Yo entiendo que la práctica judicial muchas veces ellos no puedan tener ese día la resolución, pero en este caso en concreto, que es también lo que dijo el tribunal, ni siquiera se resolvió oralmente o en lo medular los incidentes. Y, claro, en extenso, con los fundamentos ya mucho más extensos, en formato papel para el día que el juzgado nos convoque. Bueno, pero en esta ocasión probablemente no se resolvió. No. Bueno, a ver, y lo que quiero entender, porque para entender, ayer nosotros alzamos, bueno, el tribunal le sobresee a Payo Cubas. Es sobreseimiento, ¿verdad? Porque después mucha gente nos escribieron algunos abogados diciendo es absolución porque ella es en un juicio. No. ¿El juicio no empezó o cómo fue para que podamos entender? Le escribí yo incluso a Perla y le reenvié las observaciones que nos estaban enviando. Entonces, ¿el juicio comenzó o no comenzó o cómo vino la mano? Bueno, lo que acá hay que tener en claro que, bueno, tenemos la etapa intermedia que fue la que finalizó. Sí. Bien o mal finalizó. Pasamos a la siguiente etapa que es la del juicio oral. La etapa la del juicio oral. Obviamente que antes hay dos momentos que acá se tiene que tener en cuenta. Está lo que sería la parte incidental, ¿verdad? Que es la que siempre se da en forma preliminar a la lectura del auto de elevación. Cuando se hace la lectura de ese auto de elevación es donde se puede mencionar que propiamente inicia el juicio, porque es ahí donde el tribunal se cerciora de los hechos que van a ser juzgados. Nosotros no llegamos a esa etapa de la lectura porque yo había presentado preliminarmente estos incidentes y entre ellos era justamente atacar las actuaciones anteriores a esta elevación, que es la audiencia preliminar y todo lo que se dictó después de la audiencia, incluida el auto de elevación a juicio oral, porque también pedimos la nulidad de ese auto.
Entonces, obviamente que al resolverse preliminarmente, sin entrar a analizar todavía las cuestiones de fondo, no se puede hablar de una absolución. Claro. Se puede hablar de un sobreseimiento porque se da en el marco de los incidentes que son planteados preliminarmente a esa lectura del auto de elevación. Claro, o sea, Entonces, al empezar el juicio, vos presentaste exacto, incidente de nulidad del acta así mismo, y del AI. exactamente. Bueno, entonces, lógicamente, al tener el resultado de una auditoría que te confirma todo, con ese argumento, el tribunal te dice, sí, tienen razón, hay que darle lugar a este incidente. En consecuencia, como no se debatió el fondo de la cuestión y se cometieron Totalmente. irregularidades muy graves, se dispone el sobreseimiento definitivo de tu cliente. ¿Es así entonces? Así mismo, sumado a que Ujú. el tribunal, esta es una situación medio sui generis, porque normalmente lo que pasa, Carlos, es que si yo tenía la oportunidad procesal de recurrir esa resolución y atacar todas estas cuestiones que te estoy mencionando ante el tribunal de alzada capaz me reenviaba esto, ¿verdad? Para una nueva audiencia. Audiencia. Pero ¿qué es lo que pasó en este caso? En este caso la causa ya pasó a otro estadio procesal. Ya salimos de la etapa intermedia y ya fuimos a un juicio oral, o a esta etapa del juicio oral. Entonces, en ese sentido fue que el tribunal decidió considerar que, tratándose de una nulidad absoluta, porque estos actos efectivamente, todas estas resoluciones y los actos que fueran dictados por esta jueza, obviamente que violaron garantías y derechos constitucionales de fallo, no es que simplemente fue una cuestión subsanable o que se podía subsanar. Y también esta defensa había solicitado que ya no se podía retrotraer las etapas anteriores, en detrimento de los derechos de Paraguayo Cuba, o en este caso del enjuiciado. Y eso fue lo que consideró el tribunal, que ya ellos se encontraban en una imposibilidad de remitir eso otra vez para un nuevo juicio, porque no se podría hacer eso en detrimento del enjuiciado, del procesado. Y tampoco ellos como control jurisdiccional, ellos pueden hacer el control de todos los actos y tienen esa potestad de controlar todos los actos antes de ingresar a ese debate de fondo. Excelente. Y Ahora, por esa razón, sí, te no, y escucho. por esa razón es que finalmente se sobresee y no se absuelve porque no se estudió nunca la cuestión de fondo. Clarísimo. Vos sabés que es demasiado importante para que podamos entender todos, porque hay términos que como medios, digamos, especializados, nosotros tenemos que atender muy bien o sea, por la formación del público al que nos dirigimos, ¿verdad? Entonces, para que se entienda bien, ahora entiendo súper bien. Entiendo súper. Entonces, se dio lugar al incidente y se resolvió el sobreseimiento definitivo. Bueno, y ahora hay que ver entonces cómo continúa la cuestión de la auditoría, porque va a pedir la versión a la jueza Inés Galarza, ¿verdad?, que responda ante esta cuestión, a ver, lo que se puede decir entonces que se antedató el acta de la audiencia preliminar y el auto interlocutorio por el cual entonces se eleva a juicio el caso, concretamente. Así mismo, se antedataron dos cuestiones. Se antedató el acta de la audiencia, que pusieron fecha 27 cuando la audiencia fue el 29. También constatamos de que no había actas sucesivas, que también es importante que la gente entienda que cuando hay varios días de audiencia, Carlos, se tienen que hacer distintas actas y se cierran las actas por día y se pone, la continuidad se va a dar el día 30 a las 10 horas y se van haciendo en actas continuas. Y eso no lo digo yo, lo dice el código, ¿verdad? Entonces, esa circunstancia también se dio en este caso, que no se hicieron esas actas continuas, como para poder verificar esas circunstancias. Y después también lo que se constató es que efectivamente esa resolución que ellos mencionan que supuestamente sube en el 30, no se subió el 30, en realidad se subió el 5, y que además se vulneró acordadas de la Corte donde disponen que los expedientes electrónicos tienen que tener emisión en el formato que la Corte estableció, el formato electrónico, ¿verdad?, con los códigos QR. Entonces, sumado a que tampoco tenían sello de estadística. Son circunstancias sumamente graves, más nosotros advertimos al tribunal
si bien no dimos mucho énfasis a esto, pero que también se podría estar ante la presencia de hechos punibles, lo cual Así mismo obviamente es. que nosotros ya no hablamos ni debatimos demasiado sobre esto en el juicio oral, pero era una advertencia que le hicimos al tribunal. Probablemente que hay una manipulación del sistema, porque imagínate, Carlos, que esto lo hagan con otros procesados, con otras personas. Nosotros ese día, porque tomamos todos los recaudos, pudimos llegar a esta situación y demostrar fehacientemente de que esto se subió el 30, que subió el 22. Pero a lo que vamos acá hay una manipulación probablemente del sistema o una producción de un documento no auténtico. ¿Y cuántos casos de esto se estará dando, que es la denuncia de muchos profesionales, que en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, yo ya recibí varias denuncias en que uno se va todos los días a revisar si hay alguna novedad en su expediente, después al día siguiente se encuentra de que su cliente le envía al abogado, ¿verdad? Imagínate lo que es. Sí. Y el abogado se fue y Sí. dicen, ¿hay algún cuaderno donde yo pueda firmar que vine a revisar? No hay nada, señor. No hay nada en su expediente, está en despacho. Y así incluso te hacen, no sé cómo es que se dice, caducar. Ahí está el término. En la parte laboral, por ejemplo, te hacen caducar una demanda laboral y el perjuicio enorme que se puede causar. Este es otro de los esquemas de corrupción enorme que se da en el Poder Judicial, doctora. Carlos, pero lo más grave del caso es que yo como profesional estaba sumamente tranquila. Después cuando terminó la audiencia dije, bueno, si ellos sacan el 5 la resolución, ellos van a tener que poner el día 5 porque no se puede adulterar el sistema. Y me encontré con esta situación que todavía me queda por verificar por qué existe la posibilidad de cargarla como acta, cambiar la fecha, que es una cuestión que todavía a mí me queda, y el tribunal también le quedó la duda, porque eso sí ya no lo pudimos debatir in extenso en el juicio, pero lo que sí tendríamos que hablar con la gente de la dirección de TIC y verificar un poco de por qué se da esa situación de cargarlo como acta. Correctísimo. Lo bueno fue que finalmente al cargarlo como acta nos generó la notificación y no me pueden decir a mí que yo fui notificada, ¿verdad? Perfecto. Doctora, hola, se cortó. Bueno, estuvimos así en contacto con la abogada Jessie Ruiz Díaz. Imagínense todo lo que nos estuvo contando